académico. Estimados colegas, doctor Fernando Montealegre, doctor, invitado especial, doctor Hugo Montalvo, moderador, doctor Franco Mío Palacio, secretario y presidente del Comité de Educación Médica Continua. Es muy satisfactorio para el Consejo Regional Noveno poder iniciar las actividades académicas el día de hoy. Usualmente se hacen por las noches, pero en este caso el tiempo que amerita hacer un curso, taller, porque así va a ser teórico o práctico, hace necesario que tengamos que utilizar por lo menos unas 3 horas. Y en eso quisiera agradecer mucho la colaboración, así como también la coordinación que han tenido varios de los colegas que están aquí presentes, encabezados por el doctor Franco Mío Palacios, la colaboración de la doctora Liliana Yu y otros colegas de la especialidad también de anestesiología, para que en esta tarde se desarrolle un tema sumamente importante, vía aérea difícil. Nosotros en el Consejo Regional Noveno y en la Junta Directiva nos mantenemos empeñados en desarrollar las actividades académicas y realmente le vamos a poner bastante empeño, dedicación y los recursos que amerite la educación médica continua en temas versátiles y variados que tengan que ver con todas las especialidades médicas. Es muy importante en este sentido también contar con la participación de otros colegas de otras especialidades diferentes en anestesiología también, y también parte del equipo de trabajo de salud, porque también en estos cursos pueden participar enfermeras, enfermeros u otros, que es muy importante porque la salud hace mucho tiempo dejó de ser solamente ponderada para el médico, sino que tiene que hablarse en un concepto general. Así es que, doctor Fernando Montealegre, le damos la más cálida bienvenida a nuestra ciudad. Realmente para nosotros es muy emocionante poder inaugurar el día de hoy las actividades de educación médica continua, justamente con la ponencia que usted va a realizar en esta tarde, y que estoy seguro que va a satisfacer todas las expectativas que los colegas que están aquí presentes han puesto en ella. Recibe usted nuestro más cordial agradecimiento y el saludo de toda la tierriqueña y los colegas que están aquí presentes. Declaro inaugurado, en este caso, las actividades del Comité de Educación Médica Continua y también el presente curso taller. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ángel Anicama, decano del Consejo Regional Noveno del Colegio Médico del Perú, ICA. Invitamos a continuación a un prestigioso colega, también el doctor Hugo Montalvo, jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Augusto Hernández Mendoza de Salud, que tendrá a cargo la moderación del presente evento para que haga la presentación respectiva del ponente. Con un fuerte aplauso recibimos al doctor Hugo Montalvo. Muy buenas tardes. En primer lugar, es un agradecimiento pues al Colegio Médico, con la nueva Junta Directiva en incentivo, empezando la actividad académica con una de las principales especialidades de la medicina, que es la anestesiología. Creo que nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer a ella, la mayoría de los que estamos presentes. El curso que se va a desarrollar hoy día consta de 2 partes, un curso taller y que va a ser dictado por el doctor Fernando Montealegre Scott. Él es el jefe de servicio de anestesiología, anestesia y reanimación del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Él es docente de anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad San Marcos. También es presidente del Consejo Peruano de Reanimación. Bueno, y entre otros muchos cargos más y galardones que tiene. Entonces, nuestro agradecimiento por la presencia y por la deferencia de poder dictar hoy día el curso de manejo de vía aérea difícil. Le agradecemos a esto porque no solamente va a ser para nuestros colegas anestesiólogos, sino para todas las especialidades. En nuestro servicio de anestesiología recibimos
médicos rotantes y otras especialidades, y una de las cosas en que le ponemos mucho empeño es enseñarle el manejo de vía aérea. Esto es algo que, por ejemplo, el cirujano que tiene emergencia, el médico internista que está en trauma shock, es algo que debe manejar. Felizmente ya en nuestro hospital ya nos llaman poco ya. O sea, ya no nos llaman a las 2 de la mañana, 3 de la mañana en el manejo de no podemos intubarlo, ¿no? El problema es que cuando nos llaman a intubar ya es un paciente que ya está trascinado. Básicamente la conferencia del doctor va a tratar sobre el manejo de vía aérea en la primera parte, y en la segunda parte va a haber un pequeño taller, para lo cual vamos a hacer un sorteo porque son 20 cupos. De los 20 quedan 19 porque uno ya lo agarré. Entonces, terminando la conferencia, pedimos que no se retire, va a haber un pequeño break y de ahí un taller en los ambientes posteriores del no viendo más palabras, porque vamos a dejar para que el doctor se explaye en el tema y dejamos un buen tiempo para las preguntas. Con ustedes, el doctor Montero. Bueno, en primer lugar, me siento muy contento de estar aquí en la ciudad de Ica y por la cálida recepción, y cálida también por el cálido clima que tienen, ¿verdad? Y sobre todo porque hace bastante tiempo que tenemos inquietud de venir y desarrollar actividades académicas en la ciudad de Ica, y espero que pronto podamos empujar un poquito más, apoyando la labor docente y el interés en la capacitación que está poniendo el nuevo Consejo Directivo aquí del Consejo Regional de Ica. Agradecer la invitación del Consejo Directivo, entiendo que es un buen augurio empezar los trabajos por la parte académica. Y bueno, nuestro compromiso también de apoyarles en todo lo que esté a nuestro alcance para continuar no solo con este tema, sino con muchos otros relacionados, tanto a lo que es anestesias y también a medicina de emergencia, a atención del trauma, en fin. Bueno, si bien es cierto, cuando recibí la invitación para esta actividad, me dijeron hacer un curso, un taller de vía aérea, yo realmente pensé en que iba a ser una cosa más grande, ¿no? Porque hablar de vía aérea es hacer un curso completo, algo de por lo menos 2 a 3 días. Entonces, ahora he tratado de resumir un poco, hablar de aspectos saltantes sobre lo que es el manejo de la vía aérea infructuosa. Trataré de resumirlo lo mejor posible. Hay mucho que hablar, ya dije que tendríamos para 3 días de hablar de vía aérea, pero voy a resumir lo más importante y sobre todo lo que son algunas nuevas tecnologías. Y por otro lado, después vamos a ver también en el taller, no es un taller completo de vía aérea en el cual podríamos tener 10 mesas con muchísimos dispositivos y técnicas de manejo de vía aérea. Vamos a tener algunas cositas y también algo de lo más importante que voy a mencionar en la parte teórica, lo vamos a ver en la parte práctica. Muy bien, entonces sin más preámbulo voy a continuar con este tema, que es manejo de vía aérea difícil, orientado sobre todo a lo que es nuevo, ¿no? Sin hablar mucho de las cosas que ya se conocen. Esta es la institución donde trabajamos, el Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Es el único hospital de emergencia de adultos propiamente que hay en Lima. Hay uno de emergencias pediátricas, pero aquí tenemos un poco de experiencia, donde hemos ganado un poco de experiencia en la atención del paciente politraumatizado y en el manejo de la vía aérea de ese tipo de casos, ¿no? Donde particularmente es difícil por las lesiones traumáticas que puede tener el macizo facial, la columna cervical, etc. El manejo de la vía aérea, precisamente en ese entorno que nosotros nos desarrollamos, es un procedimiento clave. Como bien se mencionó hace un momento, mencionó el decano, el tema de vía aérea no es un tema del anestesiólogo exclusivamente, no solo eso, sino que es multidisciplinario, no solamente es el médico, también tiene que participar la enfermera
Cada vez hay dispositivos que nos facilitan el acceso. Personal técnico en esta institución sabe cómo funcionan las máscaras laríngeas, han participado en nuestros talleres y están capacitados para ponerlos, porque son dispositivos que no solamente los puede manejar un médico, sino también personal paramédico. Bueno, eso lo vamos a hablar luego. El tema es que las complicaciones en el manejo de la vía aérea determinan un número de muertes que pueden prevenirse. Hay un gran número de personas que mueren por un manejo inadecuado o no oportuno de la vía aérea, ¿no? Porque se pensó en que tiene que resolverse intubando al paciente, y no siempre esa es la solución. Hay otros dispositivos que ya mencioné, como es el caso de la máscara laríngea, los tubos laríngeos, etc. Entonces, si bien es cierto que la intubación endotraqueal es el estándar de oro para el manejo de la vía aérea, pero no es la única solución, como lo vamos a ver luego. Entonces, las complicaciones relacionadas con la intubación endotraqueal y con la ventilación con máscara facial determinan un número importante de muertes. El 30% del total de muertes relacionadas con anestesia tienen que ver con problemas de vía aérea. Y de ellos hay un número importante de pacientes que sufren daño cerebral permanente o muerte cerebral. 85% de estos casos que tuvieron problemas de dificultad en la intubación quedan con algún grado de lesión neurológica. Y lo más triste, como ya habló Kaplan desde el año 2000, estos casos, el 72% de ellos fueron casos que se consideraron evitables. Es decir, si se hubiera hecho algo diferente, se pudo haber evitado la muerte o la complicación neurológica. Y esta publicación de Kaplan, que si bien es cierto que tiene bastantes años, se ha retomado, como vamos a ver luego, en un trabajo que es el National Library Project de Reino Unido, ¿no? el NAP4, que es un reporte en el cual el Colegio de Anestesiólogos de Reino Unido publica sus complicaciones y mortalidad en relación a la anestesia, y prácticamente, a pesar de los años que han transcurrido, siguen presentándose casos de muertes y complicaciones serias que pudieran haberse evitado con un manejo oportuno y un manejo adecuado. Muy bien. Entonces, dentro de esto, Kaplan decía de que los pacientes no se mueren porque no los intubemos, los pacientes se mueren porque no los oxigenamos. Y muchas veces nos enfrascamos y tratamos de asegurar la vida intubando al paciente, cuando podemos tener otras alternativas como dispositivos extraglóticos o simplemente ventilar al paciente y oxigenarlo con bolsa, válvula, máscara, o sea, con el ampul. Bueno, la vía aérea difícil es una situación clínica que puede ser relacionada con, por ejemplo, tumoraciones, malformaciones congénitas, o puede estar relacionado con lesiones traumáticas, quemaduras, lesiones del macizo facial, lesiones de la columna cervical, que alteran la anatomía y lo hacen difícil. Esos casos, por ejemplo, si nos llega un paciente así, quemadito, que tiene la boca muy pequeñita, o con un labio leporino, o un paciente con estas tumoraciones, evidentemente es una vía aérea difícil, ¿no? Y lo primero que van a hacer es llamar al profesional más entrenado en manejo de vía aérea en ese momento, que probablemente sea el anestesiólogo. En todo caso, estos casos son fáciles de diagnosticar y decir que es una vía aérea difícil, eso cualquiera lo sabe. Sin embargo, hay situaciones en las cuales aparentemente por la fisonomía o por el examen clínico exterior del paciente no parece ser difícil, pero cuando lo dormimos, lo relajamos, hacemos la laringoscopía, no vemos la glotis por ningún lado. Esos casos de vía aérea dificultosa no diagnosticados, que nos agarran de sorpresa, ya prácticamente, como decimos, cuando nos hemos aventado a la piscina, ¿no? Y nos damos cuenta que no hay agua. Eso nos pasa en un porcentaje importante de casos, que tal vez, si vemos las estadísticas, puede estar entre el 0.02% de los casos, pero en ese número tan reducido, cuando se nos presenta, realmente es una situación crítica y que, como hemos dicho,
puede llevar a la muerte del paciente o a complicaciones neurológicas y secuelas graves permanentes. Bueno, para ello tenemos que establecer una estrategia de manejo, y de eso es lo que vamos a hablar un poco ahora. Esa situación de emergencia en vía aérea difícil, diagnosticada o no diagnosticada, pero que estamos enfrentados a un caso en el cual, si no resolvemos el problema de la oxigenación, ese paciente puede morir. Nuestro enemigo ahí es el tiempo, tenemos que resolverlo rápidamente. Y para ello tenemos que estar preparados profesionalmente, conocer las técnicas, saber manejarlo. De nada me sirve que me den un fibroscopio. Acá tiene doctor un fibroscopio si nunca he utilizado uno, pues tengo que estar entrenado y saberlo manejar. Y por otro lado, trabajo en equipo. Por eso pongo esta foto aquí, porque el operador principal que está haciendo el procedimiento está a la cabeza, pero tiene uno, como es un paciente de lesión cervical, tiene otro operador que lo está ayudando en estabilizar la columna cervical mientras él hace el procedimiento, otro que le está, probablemente sea el enfermero o personal técnico, le está pasando los dispositivos que necesita, y bueno, el residente que está mirando pues, está aprendiendo, ¿no? Entonces, trabajo en equipo. Todo el equipo tiene que saber qué es lo que estoy haciendo. Si yo sé usar el fibroscopio, pero mi ayudante no sabe cómo funciona eso, entonces no me va a poder ayudar adecuadamente. Muy bien. Dentro de lo que es trauma, por ejemplo, las lesiones traumáticas de vía aérea, cuando hay lesiones en el macizo facial, como aquí lo que les mostré, hay que recordar que debemos contar con, sobre todo, tres aspectos que hay que tener en cuenta muy importantes. Una buena aspiración, porque esa vía aérea, la cavidad oral, la fosa nasal están llenas de sangre y va a seguir sangrando. Monitorizar adecuadamente al paciente, presión arterial, oxímetro de pulso, monitorizarlo. Y estos pacientes no hay que obligarlos al decúbito. Muchas veces llega el paciente, lo primero que hace es echarlo para intubarlo. El paciente dice, no me voy a echar, y se para y se incorpora. Así. Porque cada vez que se echa, la sangre se le viene hacia atrás y se ahoga. Entonces, en estos pacientes es crítico el tema del decúbito, no hay que olvidar el decúbito, tener una buena asunción y establecer la estrategia con un plan A, plan B, plan C de manejo de vía aérea, como vamos a hablar. Lo que es este cuadro es muy importante porque nos esquematiza cuánto tiempo tolera de apnea el paciente, ¿no? El tiempo, mire, acá está esto está graficando la saturación de oxígeno y vemos cómo la saturación de oxígeno que está cercana al 100% cae muy rápidamente en alrededor de poco menos de 4 minutos, cae por debajo de 60 en los pacientes obesos. El paciente obeso adulto no tolera el apnea. Si yo no duermo, tengo 3 minutos como mucho para resolver la vía aérea, porque después del tercer minuto ya está por debajo del 80%. Entonces, si yo no pero oxigenado bien ese paciente, el obeso pierde rápidamente la saturación. Lo mismo sucede con un infante de 10 kilos, normal, sano, pero los infantes tienen una baja reserva de oxígeno y desaturan muy rápidamente. Lo mismo sucede con un paciente moderadamente enfermo de 70 kilos, también cae, tiene una tolerancia al apnea un poquito mayor, alrededor de 5 minutos, pero tampoco es mucho, ¿no? Y el paciente adulto normal de 70 kilos, con un buen índice de masa corporal, tiene una tolerancia al apnea, ¿no? de 100 baja a 90% en alrededor de 8 minutos, y de ahí baja, y está por debajo de 60 antes de los 10 minutos. Entonces, hay que recordar esto, porque ya tenemos a paciente dormido, inducido, relajado, y se nos está pasando el tiempo y no logramos resolver la vía aérea definitivamente. Entonces, ya dije que la vía aérea difícil es una situación clínica en la cual un operador experimentado, un médico, un profesional con experiencia en manejo de vía aérea, no puede intubar o no puede ventilar con máscara facial. Esto se debe fundamentalmente a 3 cosas. Uno es el equipamiento con el que contemos. Si me da un laringoscopio, una mala pila, no tiene buena luz o la hoja es muy pequeña para el tamaño del paciente, entonces no tengo un buen equipamiento, voy a tener problemas para el manejo de la vía aérea. El segundo aspecto es la experiencia del operador, ¿no? Yo puedo tener todo un arsenal de equipos para manejar la vía aérea, pero si no lo sé utilizar, es lo mismo que me den un Ferrari para la puerta de mi casa si no sé manejar.
Entonces no sirve de nada, el equipo es importante. Y la anatomía del paciente, ya lo dijimos, ya sea que tenga una anatomía alterada, difícil de ver propiamente, porque así nació, ¿no? Boca pequeña, dientes prominentes, lengua grande o es obeso, o porque su anatomía está alterada producto de una lesión traumática, por ejemplo, como esa foto que les mostré con el macizo facial totalmente alterado. Pero de estos factores, el más importante, sin duda, que va a determinar el éxito o el fracaso del manejo de la vía aérea es la experiencia del operador. Por eso, en ese reporte que yo les mencionaba, el NAP4, el National Laboratory Project del Reino Unido, ellos analizan diferentes factores y dentro de una de las conclusiones a las cuales llegan al final es que los entrenamientos y la capacitación, cursos y sobre todo talleres en el uso de dispositivos para manejo de vía aérea difícil deberían hacerse cada 6 meses. Un profesional debería volver a hacer un taller y reentrenarse en estas cosas por lo menos cada 6 meses para tener las destrezas suficientes para poder solventar, para poder resolver cualquier situación. Rápidamente, el paciente, sabemos que una de las principales causas de obstrucción es la lengua y para ello pues existen, también conocemos, dispositivos muy básicos como son las cánulas orofaringeas o cánulas de Mayo, pero también unos dispositivos, unos dispositivos muy útiles, simples, pero poco utilizados, a pesar que no cuestan mucho, cuestan igual que los tubos de Mayo, pero los vemos poco, y son las cánulas nasofaringeas. Siempre las menciono porque hay pacientes, así como hay pacientes difíciles de intubar, hay pacientes difíciles de ventilar. El paciente obeso, por ejemplo, el paciente obeso no siempre es difícil de intubar. Muchas de las veces se puede intubar fácilmente, pero una de las principales dificultades que puede haber en el obeso mórbido es la ventilación con máscara facial. Y a veces ni siquiera el tubo de Mayo nos ayuda. Para ello, las cánulas nasofaringeas suelen ser más útiles, ya que levantan el paladar blando, como se ve en este gráfico, ¿no es cierto? Pasa por la fosa nasal, levanta el paladar blando y podemos colocar incluso 2, una por cada fosa nasal, de tal manera que permeabiliza la vía aérea. En los pacientes obesos mórbidos, uno de los elementos que dificulta la ventilación es el paladar blando redundante que se cae y dificulta el paso del aire. Muy bien. La ventilación con máscara facial también es importante. También lo menciono mucho a lo largo de esta charla en NAP4 y se lo recomiendo, lo encuentran en internet, fácilmente lo pueden descargar en forma gratuita en formato PDF en NAP4, porque es muy interesante todas las conclusiones a las que llegan. Y uno de los aspectos que menciona es que la ventilación con máscara facial debe, para evitar la distensión gástrica y la regurgitación, el vómito y la aspiración, que es otra de las complicaciones que se ven con mucha frecuencia en el paciente bien difícil, para evitar la broncoaspiración hay que ventilar a presión positiva controlada, que no supere los 15 a 20 centímetros de agua de presión positiva inspiratoria. Entonces, pues, tenemos la máquina de anestesia y vamos a ver la presión y lo vamos a regular la presión inspiratoria, pero los resucitadores manuales que tenemos en emergencia, la gran mayoría de ellos no tienen este manómetro que lo vemos acá más grande, ¿no? Ahora en la práctica se lo voy a mostrar, de tal manera que esto debemos ventilar y está graduada la escala esta en centímetros de agua. Entonces cada vez que ventilamos y presionamos la bolsa no debe superar los 20 o 25 centímetros de agua, ya que la resistencia del esfínter esofágico inferior está alrededor de 28 a 30 centímetros de agua. Si yo ventilo más de 25, voy a abrirlo y parte del aire que estoy insuflando va a ingresar al estómago. Y el paciente de emergencia, el paciente que tengo que intubar, que está con un problema de vía aérea, está con el estómago lleno, siempre. Entonces, más el estómago lleno y más el aire que lo estoy insuflando, ese paciente va a vomitar y se puede aspirar. Muy bien, entonces veamos las estrategias, ¿no? Tenemos un paciente que por diferentes situaciones hemos llegado a que tenemos que establecer una vía aérea definitiva, ya sea porque el paciente no tiene un buen mantenimiento, o sea, no mantiene la vía aérea permeable porque tiene trastorno de conciencia, un Gauss menos de 8,
Entonces el paciente no mantiene permeable la vía aérea, y por otro lado no está protegida la vía aérea, porque ya con ese trastorno de conciencia se pierden los reflejos de ilusión, y si hay una pequeña regurgitación se va a afinar. El segundo aspecto es el paciente que puede tener buen mantenimiento y protección de la vía aérea, porque el trastorno de conciencia no es muy marcado, pero oxígeno, ventila inadecuadamente, por ejemplo un traumatismo torácico, fracturas costales múltiples, tórax volátil, o un estatus de mal asmático. O la otra situación, el paciente que puede tener buena oxigenación, buena ventilación, tiene buenos reflejos de dilución, la vía aérea está permeable porque está patente, está bien mantenida, pero la progresión del cuadro clínico me hace sospechar que en algún momento puede deteriorarse y hacer hipoxia. Por ejemplo, un paciente que llega, lo traen los bomberos, que no está quemado, pero lo ha rescatado de un incendio, ha aspirado humo, aire caliente, esa vía aérea está quemada, y cuando llega a la emergencia probablemente el paciente no tiene dificultad respiratoria, pero tiene un cambio de voz, está ronco, tiene disfonía. Ese paciente, no en una hora, 20, 30 minutos, se le va a cerrar la glotis y ya no lo vamos a poder intubar probablemente, porque no vamos a ver nada por el edema. Otro paciente, un traumatismo del cuello, o que tiene un hematoma en la región anterior del cuello que puede comprimir la vía aérea y va a evolucionar hacia ello. En este momento no está obstruido, pero puede evolucionar rápidamente hacia la obstrucción. Entonces, ahí tenemos que aplicar nuestro juicio clínico y ver qué casos pueden evolucionar hacia una situación crítica en la cual tenemos que resolver rápidamente la vía aérea. Muy bien, por algunas de estas circunstancias hemos decidido que tenemos que establecer una vía aérea definitiva, que intubar a ese paciente. Pues dividimos a nuestro grupo de pacientes en dos: aquellos que están apnéicos o tienen compromiso hemodinámico serio, paciente chocado, politraumatizado, o que esté en apnea. Pues eso es una urgencia de vía aérea, e inmediatamente tenemos que, como urgencia de vía aérea, hacer primero que oxigenarlo con bolsa y máscara, con el AMBU, ventilando a presión positiva, no más de 20-25 centímetros de agua de presión, manteniendo una saturación de oxígeno por encima del 90%. Luego vamos a hacer, recordemos que es un paciente o que está apnéico o que tiene un compromiso hemodinámico serio, está chocado. Entonces haremos un intento de intubación sin fármacos. Si logramos hacer la intubación, pues se determina nuestro problema, asunto resuelto. Si no logramos hacer ese primer intento, volvemos a ventilar con bolsa y máscara. Si tenemos buena ventilación, evaluamos la relajación mandibular. El paciente puede estar chocado, pero de repente tiene cierto grado de contractura y no me permite hacer la laringoscopía óptima. Entonces, en esos casos, podemos optimizar la laringoscopía utilizando un relajante muscular, cual luego podemos discutirlo. Succinilcolina, se habla mucho de ella, incluso hace poquito salió un artículo que decía, ¿no?, el final, cuando apareció Sugamadex, ¿no?, es el final de la succinilcolina y ya no tenemos que usarla más. No, yo creo que sí, todavía es útil la succinilcolina, 1 o 1.2 miligramos por kilo, es un medicamento útil para estas situaciones, titulándola porque recordemos que este es un paciente con compromiso hemodinámico. O utilizar el binomio robucuronio-sugamadex. El robucuronio es un buen relajante muscular, pero tiene una relajación muy prolongada que, si no logramos intubarlo, podríamos necesitar revertirlo con un reversor inmediato, que es el sugamadex. El tema del costo es el problema, porque el apoyo de sugamadex está alrededor de 450 o 500 soles. Bueno, evaluamos la relajación muscular y decidimos relajarlo porque la mandíbula no está muy relajada, y hacemos un segundo intento de intubación. Si ese segundo intento tiene éxito, en buena hora terminó nuestro problema, y si no tiene éxito, decimos que es fracaso de vía aérea, y luego al final vamos a ver qué cosa hacemos con un fracaso de vía aérea. Aquí quiero mencionar este estudio clásico del Dr. Moore, que evaluó la morbilidad y mortalidad de los casos relacionados con el número de intentos de intubación, y en ello o mostró, por ejemplo, las complicaciones, ¿no?, hipoxemia severa, intubación esofágica, regurgitación, aspiración, bradicardia, parada cardíaca, en relación al número de intentos. Entonces, cuando eran menos de 12 intentos, 2 o menos intentos de intubación,
esta era la incidencia de estas complicaciones. Pero cuando se hacían más de 2 intentos de intubación, las complicaciones se multiplicaban por 6, por 7, hasta por 14. Entonces, como ven acá, con menos de 2 intentos la incidencia de hipoxemia severa era de alrededor del 2%, pero cuando era más de 2 intentos, 28%, o sea, 14 veces más. Lo mismo, la incidencia de parada cardíaca era 0,7%, pero cuando eran más de 2 intentos, 11%, es decir, 7 veces más. De ahí que se concluye que el número máximo de intentos debería ser 2. Es decir, nuestro primer intento de intubación debemos procurar que sea el último, claro, o sea, proveernos de todo lo necesario, los materiales, la estrategia, y el que va a hacer el primer intento que sea el profesional más capacitado dentro del equipo que está. Porque estamos hablando de un paciente que viene difícil, que está chocado o que está amnésico y tenemos que resolver inmediatamente la vida. No es el momento de que practique el R1 o que le demos al interno a ver cómo. No. En ese caso debe ser el profesional más capacitado. Y si fracasa ese primer intento, pues mejoraremos la técnica, haremos algo diferente para el segundo intento. Pero no más de 2 intentos porque las complicaciones y la mortalidad se multiplica por mucho. Muy bien, entonces si la saturación está bien, máximo 2 intentos, y en el segundo intento, por supuesto, no voy a repetir la misma cosa. ¿Okay? Tendré que cambiar algo, cambiaré la hoja del laringoscopio, cambiaré el laringoscopio, utilizaré otra estrategia, una guía buggy, una máscara laringe, o cambiaré de anestesiólogo, ¿no? Que venga otro que tenga un poquito más de experiencia, pero no voy a hacer lo mismo en el segundo intento. Bueno, pues ya vimos que hacíamos en ese paciente apnéico con compromiso hemodinámico, en el cual decíamos que era una urgencia vía aérea y había que resolver inmediatamente. El otro grupo de pacientes que tengo que manejar vía aérea, pero que no están en apnea ni tienen un compromiso hemodinámico serio, y si tiene buena respiración, o sea, respira espontáneamente, le pongo su mascarita de oxígeno con bolsa de reservorio a 10 o 15 litros por minuto para que vaya oxigenando, y puedo tomarme un tiempito para evaluar la vía aérea, hacer una evaluación rápida, claro, y ver, por ejemplo, el perímetro cervical, ver la distancia entre los incisivos, o sea, la apertura bucal, ver la movilidad del cuello, etc. Una evaluación muy rápida para ver si es que tiene signos clínicos de vía aérea difícil. Entonces, si en mi evaluación, por ejemplo, encuentro que es un paciente que tiene una apertura bucal de menos de 3 centímetros, o que tiene incisivos prominentes, ¿no? Dientes de conejo, o le faltan dientes, que también es difícil de intubar, o alguna característica, o tiene dificultad en la movilización cervical, esos viejitos que vienen anquilosados y que tienen la columna cervical rígida, fija. Entonces, si encuentro alguna característica, no voy a hablar ahora porque es hablar una hora de cuáles son las evaluaciones que se hacen para determinar bien el difícil, pero si encuentro alguna de las características por las que he mencionado y digo que es bien difícil, entonces lo primero que tengo que hacer es pedir ayuda. Solo no lo voy a poder resolver. Oxigenar al paciente, tratar de ventilar con bolsa y máscara manteniendo la saturación por encima del 90%. Si lo trato de ventilar y no puedo mantener buena saturación de oxígeno, digo que es fracaso vía aérea. Pero si tengo buena saturación, considero hacer una laringoscopía directa con anestesia local para explorar y ver si realmente es difícil o no, si se ve o no se ve las glotis adecuadamente. Y en esa laringoscopía puedo decidir hacer una intubación vigil, ¿no? Intubarlo despierto con bajo anestesia local, o hacer una intubación de secuencia rápida. Ya miré, vi que la glotis está accesible, no es parecía difícil, pero anatómicamente la glotis es accesible. Entonces, pues hago mi inducción de secuencia rápida y hago la intubación. O optar por una intubación nasotraqueal a ciegas. Si tiene éxito, terminó nuestro problema. Si fracasa, vuelvo a ventilar con bolsa y máscara, trato de saturar, mantener una buena saturación de oxígeno y puedo hacer un segundo intento. Pero dijimos hace un momento que el segundo intento no va a ser la misma cosa. Tengo que modificar, agregar algo al método inicial que he hecho acá. Puedo utilizar facilitadores, las guías buggy o guías FROBA, que vamos a ver ahora en la mesa práctica, o puedo utilizar algún dispositivo translaringeo como los estiletes luminosos, o puedo utilizar una máscara laríngea clásica o una máscara laríngea intubadora, o hacer una intubación fibroscópica, o utilizando un fibroscopio,
o una intubación retrograda. Si esto fracasa, si no tengo éxito con estos dispositivos, entonces digo que es un fracaso de vía aérea y luego vamos a ver qué hago en la situación de fracaso de vía aérea. Muy bien, entonces estábamos aquí en este lado del algoritmo que les estoy mostrando, en el cual era la vía aérea difícil. Pero recordemos, aquí hicimos una evaluación y aparentemente la vía aérea podía ser difícil, pero la otra opción era que en mi evaluación yo no encontré ningún signo de vía aérea dificultosa. Su paciente con un índice de masa corporal de 25, 28, tiene un cuello adecuado, una apertura bucal de más de 3 centímetros, distancia tirometrolana de 6, tiene buena movilidad cervical, o sea, no tiene signo aparente de vía aérea difícil. Entonces decido hacer una intubación de secuencia rápida. Lo duermo, la laringoscopía y lo intubo. Luego podríamos discutir un poco sobre los medicamentos a utilizar en la intubación de secuencia rápida. Bien, entonces si en el primer intento de intubación orotraqueal tengo éxitos, termina el problema. Si fracasa ese primer intento, vuelvo a oxigenar y ventilar con bolsa y máscara para tratar de mantener la saturación por encima del 90%. Si la saturación me cae rápidamente, está por debajo del 90 y no logro mejorarla con la ventilación con máscara facial, digo que es un fracaso de vía aérea y luego vamos a ver qué hacemos en el fracaso de vía aérea. Pero si tengo buena saturación, puedo hacer un segundo intento de intubación de secuencia rápida, reevaluar la relajación muscular, tal vez haya que potenciar un poco la relajación si veo que no está adecuadamente la mandíbula relajada. Y si tiene éxito ese segundo intento, pues termino mi problema, y si no tiene éxito, digo que es un fracaso de vía aérea y ahorita vamos a ver qué hacemos en este caso. En cuanto a los intentos de intubación, lo clásico que conocemos todos es el laringoscopio de Macintosh, ¿verdad? Las hojas curvas. Tenemos como una segunda opción las hojas rectas de Miller, pero tenemos muchos modelos de laringoscopio, hojas de perfil bajo, o hojas articuladas tipo McCoy, en fin. Pero a veces no logramos hacer la intubación, o nuestra principal duda es si el tubo está bien colocado, sobre todo si es en ambientes inadecuados. A veces tenemos que hacer esto en el extrahospitalario, ¿no? Hemos salido de la ambulancia y tenemos que hacerlo en la vía pública, tendidos en el piso, en condiciones difíciles, y a veces no estamos seguros si el tubo está en la tráquea o no. Y para ello debemos detectar el CO2 en el aire salado, y la prueba más fidedigna de poder demostrar que la intubación ha sido bien establecida. Si no tenemos un monitor capnógrafo, podemos medirlo de forma cualitativa utilizando un detector de CO2. Estos aparatitos descartables tienen un filtro antibacterial antiviral y tienen un detector colorimétrico que cambia de color, de celeste se pone amarillo, como vemos aquí, si es que detecta CO2. Si le ponemos, esto se conecta al tubo endotraqueal, ahora lo van a ver en la práctica, se conecta al tubo, ventilamos. Y si el círculo celeste que ven acá al centro no cambia de color, quiere decir que el tubo no está en la tráquea porque no está sensando CO2. Y si cambia de amarillo, entonces sí está en la vía aérea porque está sensando CO2. No es un capnógrafo, por tanto no me va a decir cuánto CO2 hay. El CO2 en el aire salado no lo va a medir, solo me dice ¿hay o no hay? Muy bien, es descartable, como les dije, hay para adultos, para niños y para infantes. Muy bien, entonces, en el primer intento con mi laringoscopio clásico de Macintosh, no pude hacer la intubación. En el segundo intento podría ser utilizar un facilitador de intubación como es este, que es una guía Froba, o una guía Bully, ¿no? Que es una guía recta, angulada en la punta, tiene un ángulo de 30 grados que me facilita la intubación. Y luego lo vamos a ver. Otra opción es hacer la intubación a ciegas por transiluminación utilizando las varitas luminosas, que lo que buscamos es que haya por transiluminación una luz muy intensa debajo de la manzana de Adán, debajo del cartílago tiroides. Eso nos indica que ya la punta del estilete óptico, de este estilete luminoso, ha pasado a las cuerdas vocales. Entonces, bueno, es una técnica un poquito hay que explicarla y practicarla, se necesita un poco de práctica, pero en realidad no es difícil. Pero es útil
para hacer intubaciones a ciegas en pacientes que tienen muchas secreciones, que tienen sangre en la cavidad oral y que no veo absolutamente nada. Hago la laringoscopía, aún con video laringoscopia no veo nada porque está la cavidad oral con sangre. Entonces, por más que aspiremos, a veces no se logra ver, y esta técnica de intubación a ciegas por transiluminación puede ser útil en estos casos. Muy bien. Otro dispositivo es el video estilete. El video estilete es un estilete maleable que tiene una microcámara en la punta, y aquí en el extremo proximal se conecta una pantallita, ¿no? Este estilete vivo o video estilete va a transmitir la imagen de la punta a una pantalla. Aparentemente es un sistema bastante sencillo, es maleable, es útil en las personas que tienen limitación de apertura bucal. Sin embargo, ya que solo necesita 1,5 centímetros de apertura bucal para poder meter el estilete con el tubo montado. Sin embargo, el sistema óptico no es muy bueno, se empaña con mucha facilidad, y tampoco, si bien es cierto que lo promocionan y lo venden como reutilizable, pues el mío que tenía no me duró mucho porque se quiebra. Como es maleable, aquí a este nivel tiene una parte que es muy muy flexible, y creo que al quinto o sexto uso tiende a quebrarse. Entonces ya funciona, se ve la imagen en la pantalla, pero al estar quebrada la punta, entonces el tubo ya no tiene estabilidad y es difícil dirigirlo. Entonces no es muy útil, salvo que sea nuevo, ¿verdad? Muy bien. El otro tema que ahora quiero que hablemos un poquito más es el desarrollo de los videolaringoscopios. La tecnología de video nos permite poder ingresar dentro de la boca del paciente. Cuando nosotros hacemos una laringoscopía para intubar al paciente, nuestro ojo, acá está graficado mi ojo, ¿verdad? Con un laringoscopio clásico, mi ojo está fuera de la boca, y por lo tanto la apertura bucal me marca, me limita el ángulo de visión, que lo vemos aquí en blanco. Este ángulo muy estrecho de 20 grados más o menos es el ángulo de visión que yo tengo por la apertura bucal, si es limitada o no, pero por más apertura bucal que tenga el paciente, no va a ser un ángulo de visión muy amplio. Sin embargo, los videolaringoscopios lo que tienen es cerca a la punta, aquí a este nivel, esta es la hoja de un videolaringoscopio de este Lavallejo, igual que cualquier laringoscopio clásico. Aquí cerca a la punta hay una microcámara. Entonces, esa imagen la transmite a un monitor, a una pantalla, de tal manera que, hagan de cuenta, que fuera como que mi ojo está aquí, está dentro de la boca del paciente, ¿no? Que viene hacia la cámara. De tal manera que ese ángulo de visión se va a ampliar notablemente en este ángulo en celeste, ¿no? El ángulo en blanco que ven acá es el ángulo de visión que yo tengo desde fuera, con un laringoscopio normal. Pero al estar el videolaringoscopio dentro, la cámara está acá, entonces el ángulo de visión es mucho más amplio. De lo que era 20-25 grados, se amplía en algunos, dependiendo del fabricante, dependiendo del videolaringoscopio, puede ser 50, 60, hasta 70 grados de ángulo de visión, dependiendo de la óptica del equipo. Como pueden, prácticamente por lo menos duplicamos el ángulo de visión, y la calidad de la imagen es muy buena, ¿no? Dependiendo de la marca también, ahora lo podemos discutir, les voy a pasar varios, y van a ver algunas fotos de ellos, y la calidad de la imagen en muchos cada vez está mejor. Los primeros eran una imagen muy mala, pero ahora cada vez es mejor, de alta resolución, se puede grabar, de tal manera que facilita mucho la intubación endotraqueal, los videolaringoscopios. Este es uno de los primeros que salió, bueno, no los primeros, sino lo que se hizo un poco más popular y comercial, el AirTrack, que en realidad no es un videolaringoscopio, sino es un laringoscopio óptico, porque no tiene una cámara de video en la punta. Lo que tiene es una serie de espejos o prismas que, como un periscopio, reflejan la imagen y la llevan a una óptica, ¿no? Entonces no hay ninguna imagen de video en esto. Bueno, da una buena visión. No fue, cuando nosotros lo tuvimos al comienzo, no fue muy útil en los pacientes con lesión cervical, por ejemplo, aquellos pacientes que llegan ya con goyarín o que ya
tienen fija la columna cervical. En ellos es muy útil este dispositivo. Mientras no teníamos otra cosa, pues nos fue muy útil. Ahora ya hay otros dispositivos más avanzados. El Stream Vision este sí es un videolaringoscopio, tiene una microcámara en la punta. Bueno, ahora que estoy hablando del videolaringoscopio y me voy a detener bastante en ellos, tengo que decir cuál es la clasificación. Se clasifica en dos grupos fundamentalmente: videolaringoscopios con canal y videolaringoscopios sin canal. Este que hemos visto, el AirTrack, tiene un canal lateral a través del cual pasa el tubo. Es decir, ese canalito me facilita empujar el tubo y él lo dirige, ¿ya? Este también tiene canal, ¿bien? Aquí al costado tiene un canal a través del cual yo empujo el tubo y el canal lo dirige y lo lleva de la mano hacia la entrada de las cuerdas vocales. Y la imagen la transmite a una pantalla, una pequeña pantalla que está ubicada en el marco. Este se llama King Vision, ¿no? Efectivamente, los fabricantes, los proveedores me digo si es King Vision, pero desafortunadamente no es King Intuition, porque sí me da una muy buena visión de la glotis, pero cuando quiero meter el tubo, muchas veces no pasa, se va hacia abajo. Pareciera que el ángulo de deflexión que tiene a nivel del canal no es tan óptimo para guiar el tubo, ¿no? Entonces, a veces tenemos una muy buena imagen de las cuerdas vocales, como vemos acá, por ejemplo. Este es el coronel track. Al momento de empujar, ven como la punta del tubo está pasando entre las cuerdas, pero en este no siempre sucede lo mismo. A veces se ve así, ven muy bien bonita las cuerdas vocales, pero cuando meto el tubo se va para atrás, y no hay forma de dirigirlo si no es utilizando una guía FROA, por ejemplo. Muy bien, otro videolaringoscopio con canal es el Pentax Airway Scope o AWS. El Pentax Airway Scope tiene también canal lateral, tiene una pantalla rebatible, se puede mover y tiene buena calidad de resolución, y tal vez la principal ventaja por la cual se ha hecho muy popular, sobre todo en Norteamérica, es que la calidad de la pantalla es de alta resolución, y lo que les he mostrado anteriormente, si ustedes hacen el procedimiento con mucha luz o lo hacen en la vía pública con el sol brillando, entonces no van a ver nada en la pantalla, ¿sí? Es como cuando quieren ustedes estar con el celular en el sol, no se ve nada, en algunos, ¿no? Otros tienen buena resolución. Pues bien, el Pentax AWS tiene una resolución muy alta en la pantalla, de tal manera que permite ver aún en la vía pública, como usted en este ejemplo, acá está el bombero haciendo intubación del paciente que está atrapado en un vehículo, y en ese caso no hay problema de la imagen, no se altera por la luz intensa del día. Bien, esos son algunos, no todos, porque hay muchos, cada día salen más videolaringoscopios con canal, es decir, que tiene un canal que guía el tubo traqueal. Existe el otro grupo de videolaringoscopios que no tienen canal, es como un laringoscopio clásico, ¿no? De Macintosh, tiene una hoja curva, y nosotros con nuestra mano tenemos que dirigir el tubo para que vaya hacia las cuerdas vocales. Uno de ellos, que estoy mostrando aquí, es el McGrath. El McGrath es un producto inglés, tiene un mango hay de metal reutilizable, y el McGrath Mac, que también es reutilizable el equipo, lo que es descartable es la hoja de plástico. Bueno, este tiene una pantalla con muy buena resolución, rebatible también, uno puede modificar el ángulo, tiene una curvatura de más de 60 grados que nos permite una intubación aún en situaciones de vía aérea muy difícil, con laringes muy anteriores, y es un dispositivo muy bueno, muy portátil, es pequeñito, uno lo puede llevar en el bolsillo. Tal vez esa es una de las ventajas también, que es demasiado portátil y por ahí a se puede perder, ¿no? Entonces hay que cuidarlo mucho. Y el tema de que es muy costoso también, ¿no? El McGrath Serie 5, que es este, cuesta algo de $15,000 más o menos, ¿no? Y el McGrath Mac, que es un poco más simple, bastante más simple, de plástico, batería descartable, está alrededor de los $3,000 más o menos, ¿no? Entonces no es un equipo, digamos, barato. Otro es el Gyroscope. El Gyroscope es un equipo que tiene también un videolaringoscopio sin canal, la hoja no tiene canal, hay de diferentes tamaños.
tiene una calidad de imagen muy buena. Hay varios modelos. Aquí vemos el cobalto, que es un modelo que tiene hojas descartables, o sea, esta parte de plástico transparente se descarta. Claro que acá en el Perú nada se descarta, ¿no? Lo utilizamos hasta que se rompa, pero en otros países está hecho para descartar. Y tiene un bastón que se inserta dentro de, que es el que tiene la microcámara, se inserta dentro de la hoja, y tiene una angulación también superior a 60 grados, parecida a la del McGrath, y una calidad de imagen muy buena en el monitor. Es portátil, ¿sí? Es portátil, sin embargo, pues, no cabe en el bolsillo, pero sí es portátil. De hecho, el Lionscope, como dije, hay varios modelos, ya les mostré el cobalto, y este es el Ranger, que es portátil, mucho más portátil y muy resistente a los golpes. De hecho, fue diseñado para ser utilizado en combate, ¿no? Y la mayoría de las pruebas, de usos y muchos trabajos publicados sobre el Lionscope se han hecho en la guerra del Golfo y en otras guerras que se han llevado a cabo en el Medio Oriente. Entonces es muy portátil y sobre todo que es muy resistente. La calidad de la imagen es buena. El tema es que también el costo supera los $10,000 más o menos, con una sola hoja, ¿no? La hoja de adulto número 3. Después tenemos otro videolaringoscopio, el CIMAC. Yo siempre digo que este es de los videolaringoscopios, el Ferrari. La calidad de imagen es impresionante, muy nítida, totalmente de acero, muy resistente, en fin, y tiene diversidad de utilidades. Incluso tiene la posibilidad de utilizar el monitor montado en un parante como este, o un monitor portátil que se le adapta al mango y podemos utilizarlo como el McGrath. Entonces podemos llevarlo a cualquier parte en el bolsillo también. Es muy bueno este equipo, tiene diferentes tamaños de hoja Macintosh, 2, 3, 4, tiene 1000 rectas, que no tiene el Lionscope o ningún otro videolaringoscopio, y tiene la hoja D, que es mucho más curva para pacientes de vía aérea difícil anteriores, con agujas muy anteriores. Esta hoja D, acá se pueden ver mejor la angulación, es casi exclusiva del CIMAC. Y bueno, al ser el Ferrari de la vía aérea de los videolaringoscopios, también cuesta como un Ferrari, ¿no? O sea que yo creo que de $30,000 no baja. Entonces sí es carito, pero es un excelente equipo para uso hospitalario. Aquí ven la calidad de imagen, puede grabar, puede tomar fotos, se le puede adaptar un videolaringoscopio, en fin, es muy versátil. Existen muchos otros. Este es el Intubax, ahora lo vamos a ver, ahí lo tenemos para poderlo utilizar. Si ustedes se dan cuenta, se parece mucho al McGrath que vieron, pero no se parece en el precio, cuesta bastante menos. Tiene hoja descartable, que tampoco no la descartamos, la podemos utilizar algunas veces, y se puede intubar incluso pacientes de la lija anterior, porque como ven, miren, esta es la visión lateral, la angulación es bastante marcada, como la de la hoja D del CIMAC. La fuente de luz es una luz LED muy intensa, la calidad de imagen es muy buena. Se pueden descargar aquí por un conector micro SD, se puede descargar a una computadora tanto las fotos, porque aquí tiene un botón que se presiona mientras uno hace el procedimiento, que puede tomar fotos o video. De hecho, vamos a ver aquí un video tomado de una intubación real hecha con esto, ¿no? En el cual nosotros queremos que avance. Ahí va. Bien, acá vemos el paladar blando, la úvula, la base de la lengua, hasta avanzar. Acá vemos ya la epiglotis, ¿no? Era un paciente difícil de intubar, tenía la columna cervical fija. Y bueno, vemos muy bien las cuerdas vocales, y ahora van a ver cómo va a pasar el tubo endotraqueal. Esa es la calidad de la imagen que da, ¿no? Entonces, como dije, se graba en el dispositivo y se descarga con un cable hacia la computadora. Y pues hacemos la intubación bastante bien.
poco como que se demoró, lo estaba haciendo un residente, sí, ya tenía experiencia en el uso de esto, pero en realidad son dispositivos bastante, los videolaryngoscopios en general, muy versátiles, que están cambiando el concepto de la intubación y que están facilitándola mucho en situaciones muy difíciles y poniendo un poco en el tapete la discusión si nuestros laringoscopios clásicos ya los vamos a tener que dejar en el olvido o ponerlos como pieza de museo, ¿no? Yo no creo que todavía en nuestra realidad lleguemos a eso. Los costos de estos equipos son bastante altos, aunque este último que les he mostrado yo creo que no pasa de los $2.000, $1.500. Entonces yo creo que igual que los celulares, ¿no? Cuando recién salieron costaban unos por la cara, muy pocas personas podían tenerlo, y ahora cualquier persona tiene un celular, aunque sea más baratito, pero tenemos. Igual, yo creo que va a pasar lo mismo, va a tomar su tiempo, pero definitivamente los videolaringoscopios van a desplazar a la laringoscopía clásica. Bueno, otros dispositivos ya más sofisticados, sobre todo para vía aérea difícil diagnosticada, vía aérea difícil conocida, un paciente que nos llega y de leguas pues sabemos que es una vía difícil, porque lo vemos, es obeso, tiene boca pequeñita, una lengua que ocupa mucho espacio en la cavidad oral, en fin. Bueno, otros de estos dispositivos son, por ejemplo, los estiletes videoópticos, como es el caso de Bonfils, tenemos el Levitan, que lo que hace es parecido a lo que les mostré en ese video estilete que les dije que no sirve. Bueno, este sí es diferente porque todo es de acero, es maleable, pero es de un material muy resistente y que transmite la imagen a una óptica, y esa óptica se le puede adaptar a una cámara de video, que puse la misma cámara de video en la torre de la paroscopía y ve la imagen en la pantalla de la paroscopía. Otro modelo es el Levitan Scope, y en fin, hay varias marcas, pero en principio es el mismo, es un estilete semi-rígido, maleable, de acero inoxidable, en el cual se monta el tubo, tiene una microcámara, transmite la imagen a la óptica y nosotros podemos verlo en una pantalla grande si queremos, o podemos verlo directamente a través de la óptica. Y bueno, la fibroscopía, no voy a hablar mucho de ella porque realmente es también hablar 2 o 3 horas de fibroscopía, pero no es una técnica de rescate, no es una técnica de manejo de vía aérea de emergencia, es un dispositivo que se utiliza para una vía aérea conocida, en la cual yo sé que el paciente tiene dificultad en la intubación y por lo tanto programo hacer la intubación con fibroscopio. Que puede ser estos reusables, que son bastante costosos, pueden costar unos $10 o $15.000, o puede ser este descartable, también entre comillas, que es el Ambuba Scope, que es totalmente de plástico, tiene un monitor pequeño pero con muy buena resolución. Si bien es cierto que está diseñado para ser de un solo uso la línea, sin embargo se puede reutilizar unas 5 o 6 veces, porque los controles en la palanca, los cables no son muy resistentes, y después de 5 o 6 veces tiende a romperse, de tal manera que no podemos dirigir la punta de este scope. Muy bien, lo que les mencionaba hace un momento, no vamos a discutir mucho sobre esto, solo decir que cuando vamos a hacer la intubación en secuencia rápida, la selección del fármaco que vamos a utilizar debe estar basado en la evaluación clínica del paciente, y principalmente el factor más determinante para seleccionar el fármaco a utilizar será el estado hemodinámico que tenemos, del paciente que tenemos enfrente. En cuanto a la selección de relajante muscular, utilizamos un bloqueante neuromuscular despolarizante, succinilcolina, o un bloqueante neuromuscular no despolarizante, como el rocuronio. Podría depender de si disponemos o no del revertor del rocuronio, que esa es una maestra, que es, creo, una herramienta muy útil, muy importante, no para usarlo de rutina, pero sí para tenerle backup en nuestro coche de vía aérea difícil. Es una molécula, bueno, no vamos a hablar mucho de ello, y que el otro día hablamos una hora de sus maestros, pero es interesante. Bueno, entonces nos quedamos en este algoritmo que ya hemos desmenuzado, ¿verdad? Y en el que llegamos a esta parte del fracaso de vía aérea, en el cual tratamos de hacer los 2 intentos, pero no se pudo. Entonces, ese fracaso de vía aérea es lo que conocemos como un paciente que no puedo intubar,
no intubable y no ventilable. Ahora lo quiero ventilar con la MUI, ya no lo puedo ventilar. La saturación de oxígeno sigue cayendo a pesar que lo ventilo con bolsa imagen. Es una situación muy crítica, angustiante, porque el tiempo es nuestro principal enemigo. Van pasando los segundos, los minutos, y ese paciente puede llegar a una muerte o lesión cerebral irreversible. Trabajo en equipo, pedir ayuda y trabajo en equipo. Recuerden, el personal tiene que estar capacitado. Ahí no va a venir a ayudarle un personal técnico que es nuevo, que no sabe cómo funciona la cosa. Tiene que venir la enfermera más entrenada, que sepa cómo funciona el equipo de intubación difícil, etc. Cuando tenemos una situación de esa naturaleza, tengo que rescatar la oxigenación, no pensar en enfrascarme en intubar, sino rescatar la oxigenación. Y para ello tengo que utilizar dispositivos extraglóticos. Su nombre lo indica, extraglóticos, es decir, que no pasan a través de la glotis a la tráquea. Son dispositivos extraglóticos, las máscaras laríngeas clásicas, tenemos aquí las clásicas reusables o descartables, o las máscaras laríngeas preformadas como esta AirQ, que tiene la ventaja que tiene una curvatura que facilita su inserción y que además puede permitir el paso del tubo endotraqueal a través de ella, para que yo meto la máscara laríngea, retiro al paciente, mejoro la saturación y después de ello puedo pasar un tubo endotraqueal. Otras máscaras laríngeas que yo creo que ahora ya son las que se han posicionado más, digamos, gracias a su performance, son las máscaras laríngeas de segunda generación. El NAP4, vuelvo a mencionarlo, también recomienda que cuando nosotros seleccionamos o solicitamos una máscara laríngea para hacer el rescate de la vía aérea difícil, fallida, ¿no?, en la cual no hemos podido intubar, cuando solicitamos una máscara laríngea debería ser de segunda generación. ¿Por qué? Porque estas máscaras laríngeas se diferencian de las anteriores, las clásicas, ¿no?, de estas. Las máscaras laríngeas de segunda generación que les muestro en esta diapositiva se diferencian en dos cosas fundamentales: que tienen mejor presión de sellado. Las máscaras laríngeas clásicas tienen una presión de sellado de 20 o 25 centímetros de agua en el mejor de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ventilo a presiones más altas, va a haber fuga y parte del aire va a ingresar al estómago, o puede haber regurgitación y aspiración. En cambio, estas máscaras laríngeas de segunda generación tienen una mayor presión de sellado, que supera los 35 centímetros de agua, y algunos estudios han encontrado, sobre todo con la ProSig, que se está aquí, presiones de sellado que superan los 45 centímetros de agua. Eso por un lado. Y otra ventaja de las máscaras laríngeas de segunda generación es que tienen un canal lateral de drenaje. Este canal, este que ven aquí, que tiene un conector, y este grande, son para ventilar. Ahí se conecta el AMBU, se conecta la máquina de anestesia, el codo, y por ahí ventilamos. Pero el otro tubito que vemos al lado, es un tubo que comunica con una abertura en la punta. Esta no es tan evidente, el huequito está por aquí y se ve un canal, como es transparente, se ve acá sale, en la punta también. Y esta otra tiene el otro tubo acá paralelo a la parte posterior y viene y sale por la punta, el orificio. Todas las máscaras laríngeas se insertan pegándolas contra el paladar para que la punta de la máscara laríngea ingrese al esófago, la punta, para ocluir la vía digestiva. Al estar la punta dentro del esófago, si yo paso una sonda por este canal lateral, esa sonda va a salir por la punta y va a ir a la vía digestiva. Va a ir al esófago y va a entrar al estómago, de tal manera que me permite descomprimir el estómago. Si está lleno de aire, pues sacaré el aire. Si está lleno de alimentos líquidos, descomprimiré la cámara gástrica. Entonces, ¿qué logro con eso? Reducir en una proporción muy importante la posibilidad de que se produzca regurgitación, vómito, y por lo tanto ese paciente no se le va a aspirar. Entonces, por dos lados. Por un lado, al tener una mayor presión de sellado, reduce la posibilidad de regurgitación, vómito y aspiración. Y al tener el canal de drenaje gástrico, disminuye la presión intragástrica y por lo tanto también disminuye la posibilidad de regurgitación, vómito y aspiración. De ahí que se recomienda
en las guías europeas, en la 4 y también las guías de la ASA, de la Sociedad Americana, recomiendan el uso de las máscaras laringeas de segunda generación para el rescate de la vía aérea fallida. Finalmente, existen máscaras laringeas que permiten intubar, ya lo dije cuando hablé del RQ, permite pasar un tubo a través de ella. La máscara Fast Track también permite pasar un tubo recto anillado especial, que es el tubo de Brain, que permite intubar al paciente. Esta máscara es también de LNA, ya no la fabrican más. Fue una idea interesante del Dr. Brain agregarle a su máscara laringea que él había inventado, agregarle un monitor y una microcámara cerca a la máscara, de tal manera que yo colocaba la máscara, miraba en el monitor la laringe y a través de ella pasaba el tubo endotraqueal. Se llamaba C-Track, pero el tema es que era demasiado costoso, costaba igual que un fibroscopio. Entonces cuando se tenía que tomar la decisión de comprar fibroscopio o C-Track, sin duda prefería comprar un fibroscopio que estaba más sano. De ahí que, como no tuvo mucha acogida, ya no la fabrica más. Sin embargo, ahora ha salido otra videomáscara laringea, que es esta, que se llama Total Track. Es un poco más económica, tampoco no es muy barata la cosa, cuesta como $3.000 más o menos. Es una máscara laringea, se ven aquí la forma que tiene buena presión de seriado, tiene drenaje gástrico, o sea que es de segunda generación por el drenaje gástrico, pero al tener este monitor de video, entonces su inventor, que es el Dr. Pedro Asha, que por cierto ya está haciendo un nuevo diseño, un nuevo modelo, mejorando la calidad de imagen. El Dr. Pedro Asha, que inventó también el primer video laringoscopio que les mostré. ¿Se acuerdan que dije que no es video laringoscopio, es un laringoscopio óptico? Bien, él inventó también esta, y como les dije, tiene canal de drenaje gástrico, tiene la posibilidad de ventilar como máscara laringea, tiene la posibilidad de intubar a través de ella y tiene video. Entonces tiene muchas utilidades, y el defecto es que la calidad, la nitidez de la imagen no es muy buena, se ve algo opaco, no es una imagen de alta definición como el video que les mostré hace un momento. Desafortunadamente no tengo un video en este momento para mostrarles, si tengo por ahí, pero no lo cargué, pero es evidente la diferencia, se ve muy opaco. Entonces, por eso es que el Dr. Pedro Asha ahora está tratando de modificar y ponerle una definición más alta que seguro también va a encarecer el precio. Bueno, las máscaras laringeas tienen su competidor, que son los tubos laringeos. Son dispositivos muy fáciles de utilizar. Se abre la boca del paciente, se mete en el interior de la boca, tiene cerca la punta un globito y luego un globo más grande. La punta está en el esófago. Al inflar el globo de la punta, eso va a ocluir la vía digestiva. Al inflar el globo más grande que quede en la orofaringe, va a ocluir la salida de aire a través de la boca y la nariz. Entonces se ventila por este conector, el rojito. El aire va a salir por una serie de perforaciones que están entre ambos balones. El aire no puede irse hacia la vía digestiva porque está tapado por el globo de la punta. No puede escaparse por la boca ni por la nariz porque también está tapado. Entonces el aire no tiene por dónde ir más que por la vía aérea. Entonces es una ventilación indirecta. Es un sistema muy útil, muy práctico, es muy popular en los paramédicos en Norteamérica, ¿no? Entonces los paramédicos del 911 utilizan estos dispositivos en el campo. Muy bien, pero entonces dijimos, el paciente tratamos de intubarlo por diferentes medios, videolaringoscopio, lo que fuera, no pudimos, 2 intentos, fracaso vía aérea, dijimos, ¿qué hacemos? Utilizamos máscara laringea o tubo laringeo. También tengo 2 intentos para ello. Coloco una máscara laringea clásica, digamos. No funciona, puedo optar por poner un tubo laringeo. No funciona. Entonces ahí sí digo que si ya fracasó el rescate con los extraglóticos, debo pensar en hacer vía aérea invasiva, la cricotilotomía por presión. Para ello podemos utilizar estas cánulas especiales, que son unas cánulas de Raulcin, que vienen en 3 tamaños, el número 13 para adultos, el 14 para niños y el número 16 para infantes. Estas cánulas, con ellas son como un catéter venoso, ¿verdad? Más o menos el tamaño.
hacemos la punción a nivel de la membrana cricotiroidea y ventilamos con este aparato que es el Manuyet o de forma manual. Si el paciente tiene una obstrucción total de la vía aérea porque ese paciente quemado, que la vía aérea se le dilató la glotis y se cerró, entonces ventilaré con un flujo de 5 a 7 litros por minuto, dando una relación expiración de 1 a 4, tratando de mantener la presión parcial de oxígeno por encima del 85% y el CO2 por debajo del 75%. Recordemos que estas cánulas son muy delgaditas, de tal manera que si yo ventilo con esto por un periodo muy prolongado, que sea más de 45 minutos, entonces va a empezar a retener CO2. Ahora, si el paciente tiene obstrucción parcial de la vía aérea, puede utilizar presiones con el PSI, o digo con este aparato, con el Manuyet, presiones más altas de 20 a 50 PSI, dar un tiempo mayor en relación inspiración-expiración de 1 a 2 o 1 a 3 y mantener un volumen entidal mayor, ¿no? Alrededor de 400 o 350. Recordemos que con esto puede haber complicaciones, puede haber neumotórax o complicaciones hemodinámicas secundarias a neumotórax a tensión. Si es que hacemos una presión o una ventilación a presión muy alta, se puede producir neumotórax a tensión. Ya mostramos eso. La otra técnica que mostrar la cricotiotomía por punción con Manuyet, ventilación jet-traqueal, la otra técnica es la cricotiotomía con cánulas más gruesas. Estos son trócares más gruesos que son más o menos equivalentes a un tubo endotraqueal número 4.5 o 5. Este es el QuickTrack, viene montado en la cánula de acero, viene montado en la cánula de silicona. Entonces hacemos la punción con el trocar, avanzamos la cánula de silicona y retiramos el trocar. Aquí lo vemos siempre en la membrana cricotiroidea para ventilación traqueal. Hay que recordar que cuando nosotros hacemos la punción a nivel de la membrana cricotiroidea, este es un corte cadavérico, haciendo la punción de la membrana cricotiroidea, pero miren qué está pasando. Esta es la tráquea, pero aquí atrás está el esófago y la aguja ya se pasó hasta el esófago. Entonces debemos hacer la punción avanzando lentamente y aspirando para que apenas obtenemos aire y estemos en la vía aérea, detener el avance. Pues si seguimos avanzando, nuestra aguja va a llegar hasta el esófago. Otra técnica mucho más sofisticada, toma un poco más de tiempo hacerla, pero es más segura, es la técnica de Melker con el set de Melker que distribuye la empresa Cook y que tiene la técnica semejante a la de Seldinger para la vía central. Hacemos una punción con un catéter venoso a nivel de la membrana cricotiroidea, avanzamos una guía metálica flexible, con punta muy flexible, igual como hacemos para la vía central, y luego de avanzar la guía metálica, pasamos este introductor en el cual ya está montada la cánula. Es un introductor de plástico rígido que pues no tiene riesgo de producir punción del esófago. Esa es la ventaja de esta técnica. Si bien es cierto que toma unos segundos más hacerla, pero es más segura. Y finalmente tenemos la técnica de cricotiotomía quirúrgica, en la cual utilizamos una hoja de bisturí pequeña, hacemos una incisión a nivel de la membrana cricotiroidea con una pinza curva, mosquito curva, entramos a la vía aérea, dilatamos e introducimos un tubo endotraqueal 5.5 o máximo 6 con balón y a través del podemos ventilar. Entonces, en esa situación que les he descrito, el paciente que no lo puedo intubar y ya no lo puedo ventilar, la primera opción para rescatar la vía aérea puede ser la máscara laringe. ¿Cuál es la máscara laringe? La que tengan. Si me dan a escoger, yo utilizaría una máscara laringe intubadora, como la Fast Track. Pero si no tengo intubadora, una máscara laringea de segunda generación que me permite drenar el contenido gástrico. Entonces coloco la máscara laringe y ventilo. Si tengo 2 intentos para colocar máscara laringe, si no son exitosos, fracasó la máscara laringe, entonces mi segunda opción es hacer una cricotiotomía o utilizar el tubo laringeo o con mi tubo. Si no funciona hacer la cricotiotomía, hacer la ventilación jet, déjenme ver si la alternativa es hacer una cricotiotomía con el QuickTrack que les mostré o la cricotiotomía quirúrgica.
Este es el NAR4, que ya les hablé varias veces de él, y en el cual analiza, en el capítulo 13, analiza las complicaciones relacionadas con esta situación de no intubación, no ventilación, y analiza por qué se murieron los pacientes, porque se les murieron un número importante de pacientes no intubados y no ventilados. Entonces llegan a la conclusión de que las muertes se produjeron porque al ser una situación, la situación de no intubación, no ventilación, es una situación poco frecuente, el profesional anestesiólogo que está manejando este caso no tiene la experiencia previa. Entonces ha habido una mala planificación en el manejo de este caso en particular, y en ningún momento se pensó en hacer una cricoteotomía. Al empezar esta tarde les dije que cuando vamos a hablar de vía de edificio tenemos que tener una estrategia en la cual vamos a establecer un plan A, un plan B, un plan C y tal vez hasta un plan D. Mi plan A, por ejemplo, era intubarlo con laringoscopio clásico Macintosh. Mi plan B, si no se puede, hacer un segundo intento de intubación con un videolaringoscopio o tal vez un laringoscopio articulado McCoy. Mi plan C, si fracasó el A y el B, rescatar con máscara laringea o tubo laríngeo. ¿Qué máscara laringea? La que tengas. O, si puedo elegir, una de segunda generación. Mi plan C. Mi plan D, si fracasa la máscara laringea, si fracasó la intubación y el paciente no puede intubar y no puede ventilar, cricoteotomía. Ya les mencioné varias opciones. Quick-Track, el Merker. Para mí, más práctico, el más seguro es el Merker. No es el más práctico, se necesita un poco más de experiencia, pero es más seguro. Entonces, ya tengo mi estrategia también, ¿no es cierto? Y entonces, plan A, plan B, plan C, plan D, ¿no? Acá no hubo, ellos llegaron y vieron, analizaron todos los casos de muertes y complicaciones y vieron que no hubo una adecuada planificación. Tal vez pensaron en plan A y plan B, pero nunca pensaron en la cricoteotomía. Hubo un juicio erróneo, hubo mal conocimiento del algoritmo, ese algoritmo que ahorita hemos desmenuzado y analizado paso a paso, no lo conocían. No tenía, o el profesional que estaba enfrente de este caso no tenía la habilidad técnica suficiente, nunca había hecho una cricoteotomía. Entonces le dije, acá está el set de cricoteotomía, no lo quería usar porque nunca lo había hecho, ni siquiera el maniquí. Y finalmente, porque la toma de la decisión fue muy tardía. Hemos dicho, todos intentos de intubación no se puede, máscara laringea. Todos intentos de máscara laringea o una máscara laringea, un tubo laringeo, fracasa, cricoteotomía. No, se hacen 2, 3, 4, 5, 10 intentos de intubación, después 4, 5, 6 intentos de máscara laringea, cambiando de número, una máscara más grande, una máscara más chica, traen otro modelo, traen la intubadora, y el paciente va perdiendo tiempo. Y cuando recién se deciden hacer la crico es cuando el paciente ya está en paro. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que la toma de la decisión fue muy tardía, ya cuando generalmente el paciente estaba en paro, y revertir un paro con un paciente en crico es muy, muy difícil. Entonces, dentro de sus recomendaciones, ¿no? Y eso lo publicaron en Anestesia en la Ciencia, hablaban de que debía haber una estrategia de formación en lo que es cricoteotomía, ¿no? Y se hizo un trabajo en el cual se evaluó diferentes técnicas, la técnica quirúrgica con guía Boogie, la técnica quirúrgica simple, como la mostré con la hoja de bisturí y tubo metaquial, la técnica de Melker, esa del kit de Melker de Cook, el Quick-Track o la cánula de cricoteotomía por función, ¿no? En fin, evaluaron diferentes técnicas y vieron la tasa de éxito, ¿no? Y pues estaba entre la mayoría de ellas entre 80, 90 o 100%, ¿no? La de función de cricoteotomía por función tenía una tasa muy baja, pero la mayoría estaba entre 100, 90, 80% de éxito. Pero esto después de haber hecho entrenamiento primero en maquetas, en maniquís, luego en animales, y luego en cadáveres, y luego ya en pacientes, ¿no? Entonces, y de ahí recomiendan también de que cada 6 meses por lo menos se debe hacer un reentrenamiento. Para terminar, les dije que quiero hablar algo sobre
novedades o tecnologías nuevas en la aplicación de vía aérea y en la aplicación del ultrasonido. El ultrasonido no es una novedad. El ultrasonido en anestesia ya tiene algunos años de uso, básicamente para técnicas de anestesia regional. Nosotros lo venimos utilizando en esta institución ya varios años, como 8 años, 9 ya va a ser, en lo que es anestesia regional. Y ahora se está utilizando, lo estamos aplicando para la evaluación de la vía aérea y determinar algunos parámetros que pueden orientarnos a pensar que el paciente puede ser fácil o difícil de intubar, ¿no? Utilizando una sonda, un transductor convexo, podemos